Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. La guerra, en realidad, no se suponía que duraría ni un día. La rendición oficial de la humanidad se había firmado hacía más de 80 años, rubricada con la sangre de una especie derrotada. La Tierra ya ni siquiera se llamaba Tierra. Estaba clasificada como el Sector 553, una zona de recursos bajo control imperial, despojada de soberanía, dignidad y memoria. Lo que quedaba de la población estaba esclavizada, genéticamente silenciada o asimilada culturalmente en un trabajo silencioso. Eso es lo que ellos pensaban. De alguna manera, a pesar de toda su vigilancia, sus controles de reproducción, sus campos de supresión neural y décadas de adoctrinamiento, se les había escapado. No porque fuera especial. No entonces. Solo un trabajador más en una de las plataformas de minería espacial profundo, cerca del hombro de Orión. Sin historial militar, sin nombre real ya. El registro lo llamaba la Unidad 24BR7. Pero antes de la guerra, había tenido un nombre real. Apenas lo recordaba. Su padre se lo había susurrado una vez antes de que los drones imperiales lo quemaran vivo frente al vecindario por incumplimiento. Recordaba ese momento con claridad, la forma en que su madre se mordió la propia mano para no gritar. El sabor a ceniza en su boca. El olor a carne cocinada. El silencio frío de todos a su alrededor. Programados para no reaccionar, ni siquiera parpadear. La unidad 24BR7 mantenía la cabeza baja. Así era como sobrevivías. Desconectabas todo. Día tras día, hacía el mismo trabajo. Cargaba núcleos de plasma en naves de carga con destino a los sectores imperiales. Era eficiente, sin emociones, exactamente como lo querían, hasta el fallo. Fue algo pequeño, una frecuencia mal calibrada en un viejo robot de mantenimiento, inofensivo para los imperiales, pero para él, desbloqueó algo. El supresor en su torrente sanguíneo, aquello que inyectaban semanalmente a todas las unidades de trabajo humanas, no se activó. Empezó a soñar de nuevo. Al principio, eran destellos, la voz de su padre, la nana de su madre. Luego llegaron los recuerdos, la invasión, los gritos, la resistencia que no duró ni una semana. Recordaba el cielo en llamas, recordaba lo que le hicieron a Chicago, a los Buenos Aires. Recordaba lo que se sentía al ser humano. Algo en él se rompió. No gritó. No inició un motín. Siguió trabajando, en silencio, observando, escuchando, aprendiendo. Y entonces lo encontró. El esquema del núcleo de pulso gravitacional que alimentaba toda la plataforma. Una única sobrecarga haría colapsar la plataforma en un pozo de neutrones. Suicidió, definitivamente, pero la explosión desencadenaría una onda detectable a años luz. No solo destruiría la plataforma, sería una señal. Pero él no quería morir. No todavía. No antes de que ellos sangraran. Así que esperó. Construyó su plan. Encontró a otros. Los silenciosos. Aquellos que, como él, habían empezado a recordar. La arrogancia del imperio era su debilidad. Pensaban que habían ganado. Dejaron de observar. Dejaron de temer. Pero los humanos nunca olvidan el dolor. Y cuando dejas de temerles, se convierten en monstruos. Comenzó con un incendio en la estación Verge 16. Un pequeño fuego, pensaron, hasta que la red de IA falló y todas las puertas permanecieron cerradas. Más de 600 imperiales se quemaron vivos en sus barracones. Un superviviente escribió las palabras, "Recordamos la tierra", con su propia sangre antes de morir. 2 días después, una nave de suministros se explotó en pleno tránsito. Sin causa conocida. Otro mensaje encontrado tallado en el casco, "Nos quitasteis nuestros cielos. Ahora tomamos vuestras estrellas". El imperio todavía no entró en pánico hasta que un astillero en el cuadrante Helix quedó completamente a oscuras. Cuando investigaron, encontraron los motores de la flota fusionados con acero fundido. Los 10.000 trabajadores habían desaparecido. No muertos. Desaparecidos.
Un nombre comenzó a circular en susurros por los canales más oscuros de las redes imperiales: el código Ember. Nadie sabía de dónde venía el término. Ninguna unidad humana confirmada lo reclamó. Ninguna facción lo respaldó oficialmente. Pero los mensajes empezaron a aparecer por todos los sistemas exteriores del imperio. Transmisiones pirateadas en noticias imperiales, talladas en paredes, quemadas en núcleos de datos. Deberíais haber terminado el trabajo. Lo que quedaba de la raza humana había dejado de ser humano. Se habían convertido en algo más. Algo forjado en el silencio del dolor y hecho ruidoso a través del fuego. El Imperio Galáctico, hinchado y arrogante, había conquistado un mundo. No se dieron cuenta de que habían despertado una plaga. Y en el centro de todo, la Unidad 24BR-7 se encontraba al timón de un buque de guerra robado, mirando hacia los planetas centrales del imperio. Su rostro estaba curtido, indescifrable. Sus manos, una vez ampolladas por el trabajo, ahora apretaban el mando. No sonrió. No rugió. Simplemente dio una orden tranquila: quémalos. El fuego comenzó pequeño, silencioso y disperso por los sectores olvidados del imperio. Pero el fuego, cuando se alimenta de odio y memoria, se convierte en un incendio forestal. Se propaga más rápido que el miedo. Y el miedo finalmente había regresado al Imperio Galáctico. El código Ember no era una organización. No estaba estructurado. No estaba financiado. No tenía rangos. No tenía uniformes, ni himno. Solo tenía un combustible: la venganza. Y en el afán del imperio por borrar el pasado, olvidaron una verdad innegable: la venganza no muere. Espera. La primera vez que el alto mando lo mencionó oficialmente fue durante una sesión cerrada entre el almirante de flota Talos y el Comité del Senado Imperial de Seguridad Colonial. Era un hombre envejecido y arrogante, criado en las élites orbitales del sector primario, donde la guerra era algo que se discutía en pantallas, no por lo que se sangraba. Los incidentes, dijo, ajustándose el cuello de plata, están exagerados. La resistencia humana es primitiva, emocional, desorganizada, una mera brasa, no una llama. Lo dijo mientras miles ya estaban muertos. Mientras las torres de retransmisión ardían en Droskin 9, mientras las rutas de suministro en Barabelt desaparecían, mientras puestos de avanzada civiles enteros eran encontrados asfixiados, pirateados o desaparecidos. Su última transmisión siempre era la misma, recuerdan. En una colonia lunar en el alcance Yarles, un solo trabajador de muelle humano cargó un núcleo explosivo en el yate de un gobernador. La explosión acabó con la mitad de la flota administrativa de ese sector. Sin reclamación de responsabilidad, sin demandas, solo grafitis pintados con aerosol en los restos. Nos disteis números. Nos dimos nombres. Por todos los sistemas, los susurros comenzaron a crecer. No es solo sabotaje. No es solo rebelión. Es algo más antiguo. Están coordinados. Conocen nuestros protocolos. Fueron entrenados por nosotros. Fueron hechos para obedecer y ahora no lo hacen. Y aún así, la Unidad 24BR-7 no dijo nada. Él no era el líder. No había trono, ni corona. No quería seguidores. Quería resultados. Pilotó su nave de guerra robada, la Vena Negra, a través de rutas secundarias, zonas silenciosas, agujeros de gusano abandonados. Llegó a las zonas exiliadas, a los búnkeres humanos abandonados, a las prisiones de espacio profundo donde los humanos eran desechados como basura olvidada. No los reunió, los desbloqueó. Cada implante humano, ya fuera para rastreo, supresión o control, tenía un defecto. Porque había sido diseñado por imperiales, dependía de la lógica, la uniformidad, la predictibilidad. Los humanos no eran nada de eso. Los implantes podían ser anulados con ráfagas de carga emocional, algo que el imperio no tuvo en cuenta. Pensaron que suprimir la emoción era una red de seguridad. En cambio, se convirtió en la clave. Inyectaba bucles de memoria, audio, visuales, olores, sensaciones en el flujo de datos neurales de estos humanos rotos. Despertaba el duelo, la pérdida, la rabia, el fuego, y uno a uno, despertaban.
En el mundo prisión, Grab Delta 6, lo llamaban un mito. Los guardias se reían de las historias de una nave sombra que atracaba cinturones de asteroides, pirateaba cortafuegos y dejaba prisioneros liberados sin siquiera violar las puertas principales. Pero cuando las comunicaciones se interrumpieron durante 5 días seguidos y la principal estación orbital de Grab Delta explotó en silencio furioso, el mito se convirtió en realidad de guerra. La Vena Negra no solo llevaba soldados. Llevaba venganza entrenada en el silencio. Estaba Rek, un antiguo chatarrero orbital que solía reparar núcleos de drones imperiales. Se convirtió en el primero en diseñar el cortador de éter, un virus que volvía la IA de navegación contra sus naves en pleno vuelo. Estaba Kieran, nacida en una instalación de asimilación, entrenada como bailarina para el entretenimiento imperial. Ella degolló a 5 almirantes con las mismas manos que solían actuar para ellos. Más tarde se convirtió en la voz detrás de docenas de transmisiones del código Ember. Su susurrado mensaje se convirtió en un símbolo de la nueva resistencia: bailamos para vuestro placer. Ahora os hacemos rogar por morir. Y luego estaba Mick, un niño arrastrado por las ruinas de Kioto después de que su aldea fuera esterilizada por tormentas de fuego imperiales. Plantó bombas en sus embajadas, envenenó sus atmósferas y programó ciudades enteras para detonar desde dentro de sus sistemas de agua. Nadie vio su rostro, solo su símbolo, una calavera humana con 3 estrellas ardientes talladas en la frente. El imperio contraatacó. Por supuesto que lo hizo. Lanzaron operaciones de contención, desplegaron unidades centinela de élite, gastaron miles de millones en armar sus flotas de seguridad. Escuadrones enteros fueron reasignados para reprimir la rebelión en lugar de expandir territorio. Capturaron humanos y transmitieron sus ejecuciones. Mostraron colonias en llamas, lunas chamuscadas, puestos de avanzada de resistencia vaporizados. Prometieron paz a los ciudadanos. Prometieron victoria. Pero lo que no se dieron cuenta, los humanos no luchaban por la victoria. Luchaban por quemarlo todo. La victoria nunca fue el objetivo. El miedo sí. El miedo era viral. Convirtió a los almirantes en paranoicos. Hizo que los gobernadores cuestionaran a su personal. Hizo que los imperiales de alta cuna cancelaran visitas fuera del mundo. Dejaron de dormir. Empezaron a examinar a sus propios hijos. Las naves se negaron a atracar en las colonias mineras del sector tierra. Las rutas comerciales se desviaron. Los soldados vacilaron en los puntos de control, y la imagen del imperio, la misma ilusión de control total, comenzó a fracturarse. En el puente oculto de la Vena Negra, la unidad 24B7 se encontraba ante un mapa vacío plagado de pulsos rojos, señales de ataques recientes. La Tierra ni siquiera estaba en el mapa. El imperio la había borrado, pero él sabía exactamente dónde estaba. Esa esfera azul que dio a luz al infierno. La miró durante mucho tiempo, luego se giró hacia su tripulación. Querían matar la idea de nosotros, dijo, con voz baja, grave. Así que nos convertimos en su idea de terror. 24BR7 no sonrió. Ponedlo. La transmisión parpadeó, cobrando vida. Un imperial de piel pálida con túnicas doradas, rodeado de guardias, los miró directamente. Esto es una transmisión ilegal. Identifíquense inmediatamente por orden del imperio. 24BR7 dio un paso al frente. El gobernador se congeló. Tú eres. Soy aquel que tu padre creyó haber borrado, dijo 24BR7 con calma. Soy el sonido que tus hijos escucharán en sus pesadillas. El gobernador extendió la mano hacia el control de corte. 24BR7 levantó una mano. Corta, le dijo a Re, déjale dormir. Déjale pensar que se acabó. Re carqueó una ceja. No le va a asustar. Ya lo está, dijo 24BR7. El silencio hará más daño que una amenaza. La Vena Negra se apartó del campo estelar. Otro objetivo esperaba. Otro sistema repleto de confianza. Otra oportunidad para hacer que el imperio recordara lo único que más intentó olvidar. La humanidad lucha de manera diferente. No solo se rebelan. Corrompen. Infectan. Se meten debajo de tu piel, en tus sistemas, en tus mitos.
Susurran en la oscuridad mientras sonríen en tu cara. Y cuando crees que has ganado, te abren el pecho y alimentan tu corazón al vacío. El código Ember no necesitaba números. No necesitaba flotas. Necesitaba memoria, rabia y una voluntad que no pudiera ser programada. Desde el mundo natal imperial, la propia emperatriz, intacta, despreocupada, finalmente convocó a sus consejeros. Se sentó bajo el tragaluz abovedado de su palacio, la luz filtrándose a través de los anillos planetarios, sus dedos envueltos alrededor de una copa de vino sintético. Estos ataques, dijo casi aburrida. ¿Por qué duelen tanto? ¿Por qué cuestan tanto? Su ministro de guerra se inclinó. Porque no son soldados, vuestra gracia. Son fantasmas. Entonces quemad sus fantasmas, susurró ella. El ministro de guerra tragó. Lo intentamos. Cuantos más matamos, más ruidosos se vuelven. Ella giró sus fríos ojos plateados hacia las estrellas. Entonces es hora de mostrarles, dijo, que la extinción tiene niveles. Y con eso, ordenó el protocolo de decaimiento, la esterilización completa de todos los sectores restantes de clase Tierra, civiles o no. Fue el mayor error que jamás cometería, porque ya no solo había humanos ahí fuera. Era un fuego, una memoria que no podía ser silenciada, una furia que había aprendido a construir bombas con huesos y a gritar a través del metal. El Imperio Galáctico había entrado en la guarida del león, pensando que el león estaba dormido. Pero la humanidad nunca estuvo dormida. Estaba afilando sus dientes. El protocolo de decaimiento era antiguo. Una doctrina de último recurso enterrada profundamente en los registros de mando clasificados del Imperio. Fue diseñado mucho antes de que la humanidad fuera siquiera descubierta. Creado para lidiar con amenazas biológicas persistentes en sectores colonizados. En términos sencillos, genocidio a gran escala. Sin ejércitos, sin combates, sin piedad. Solo flotas de naves de guerra clase esterilizadora, cada una capaz de fundir la superficie de un planeta con plasma molecular, borrando ciudades, océanos y vida en un solo barrido. Sin supervivientes, sin cuerpos, sin funerales. La emperatriz había tomado su decisión, y sus comandantes, atados por juramentos de sangre y terror, obedecieron. En 2 semanas, 33 colonias mineras controladas por humanos se convirtieron en brasas fundidas, zonas civiles, sectores agrícolas, puestos de avanzada que ni siquiera habían declarado rebelión. En el sector Deltus, aniquilaron una cúpula atmosférica entera mientras los niños jugaban dentro de un anillo de aprendizaje. En el cinturón exterior 47, fundieron una caravana de cargueros de refugiados en pleno lanzamiento. 45.000 personas, en su mayoría ancianos y chatarreros de tecnología, desarmados, inconscientes. Planeta tras planeta que se había atrevido a susurrar esperanza en su polvo se convirtió en estrellas gritando. Pero el Imperio cometió un error, uno devastador. Lo transmitieron en vivo. En un esfuerzo por desmoralizar al código Ember, emitieron las exterminaciones en una red galáctica vista por miles de millones. Obligados a ver en pantallas de bares, estaciones, hogares. La gente no podía apartar la vista. Y en algún lugar profundo del vacío, a bordo de la Vena Negra, la unidad 24BR7 se quedó paralizada ante un monitor, con la mandíbula apretada, los puños temblando. No parpadeó. Ni cuando las llamas envolvieron las cúpulas. Ni cuando los gritos se apagaron a mitad de la transmisión. Ni siquiera cuando la propia emperatriz apareció en pantalla y habló directamente. No volveréis a levantaros. No sois una especie. Sois una mancha, una reliquia. Yo soy vuestro futuro, y borraré vuestro pasado. Cuando el mensaje terminó, el puente quedó en silencio. Rek habló primero. Necesitamos un plan. 24BR7 no respondió. Kieran dio un paso adelante. Quiere miedo. Démoselo. Mostrémosle lo que somos cuando matas a nuestros hijos. Todavía nada. Entonces Mick, con cicatrices, con los ojos muy abiertos, siempre sonriendo, se adelantó desde las sombras. Hagámosla gritar. No fue hasta ese momento que 24BR7 se movió finalmente.
Se giró lentamente para mirar a su tripulación. Cada uno forjado a partir de la agonía, el trauma y el silencio. «Quieren que montemos en cólera», dijo, con voz fría y serena. «Pero la cólera es rápida, ruidosa, débil. Nosotros no montamos en cólera, nosotros terminamos». Activó el panel de mando. Un holograma rojo se alzó, marcado con coordenadas de la red de comunicación neural central del Imperio. El corazón de su red, la mente detrás de la máquina. «Operación Dios Ciego», dijo. «Les arrancamos los ojos del cielo». Rek parpadeó. «Eso es suicida». «Lo sabemos», dijo Kieran. «Tenemos una oportunidad». 24BR7 dijo. «Si cortamos sus comunicaciones, aunque sea por un día, sus flotas vagarán a ciegas. Sus sistemas fallarán, sus gobernadores entrarán en pánico y sus colonias se destrozarán entre sí». «Pero la red está protegida por el crisol», añadió Mick, su habitual sonrisa desvaneciéndose. «Eso es suicidio sobre suicidio». El crisol era más que una fortaleza. Era una IA viva orbitando la luna capital del Imperio. Protegido por 7 capas de defensa, albergaba el núcleo sináptico que transmitía todas las órdenes militares oficiales. Desactivarlo sería como cegar a un dios. Pero a la humanidad ya no le importaba. La muerte no era la amenaza. El silencio sí. Y si iban a morir, harían que las estrellas sangraran por ello. El plan se desarrolló rápidamente. La Vena Negra se enlazó con otras 3 naves robadas. El Cuchilló Silencioso, tripulado por desertores de la flota imperial. Los Resucitados, construidos con cascos de chatarrería y cargados con núcleos de combustible inestables. Aswick, una nave silenciosa sin ventanas, sin emisiones y con un piloto que no había hablado en 10 años. Juntos, atacarían a través de una puerta trasera, el Abismo Grian, una zona muerta cerca del borde de un agujero negro donde los sensores de largo alcance fallaban, y la mayoría de los exploradores imperiales evitaban debido a las altas tasas de pérdida. No dispararían primero. Eso sería suicidio. Flotarían fríos y silenciosos hasta estar dentro del campo de proximidad del crisol. Luego detonarían virus del caos en el sistema, apagarían los escudos y cargarían el código susurro de Kieran, un script de sobrecarga neural diseñado para forzar a la IA a ciclos de pensamiento recursivos. Se detendría, se espiralizaría y finalmente colapsaría. 1 hora. Eso era todo lo que necesitarían. Y en tierra, a cada célula del código Ember se le había dado la misma orden. Cuando las luces se apaguen, matad todo lo que se mueva. Se lanzaron a la 0300 hora galáctica estándar. Dentro de la Vena Negra, 24BR7 se sentó solo en la cápsula de mando, escaneando las estrellas cambiantes, observando cómo el sistema corona del Imperio se acercaba. Recordó la Tierra entonces. No la real, sino el olor de ella, el sonido de la lluvia, la sensación de la hierba contra la piel desnuda, una especie de suavidad que el Imperio había robado, ridiculizado y borrado. Guardó ese recuerdo cerca, no para llorarlo, sino para armarlo. Las naves atravesaron el abismo sin ser detectadas, flotando como cadáveres, fingiendo estar muertas. Cuando emergieron, el crisol se cernía como el ojo de un dios, a kilómetros de ancho, pulsando con luz azul, rodeado de drones y celosía de plasma. El tiempo se ralentizó. La voz de Rex crujió, entrando en rango de cortafuegos, desplegando sanguijuelas. Comenzó la guerra digital. Programas fantasma, cadenas de memoria disfrazadas, virus troyanos ocultos dentro de antiguos códigos de seguridad que los propios humanos se habían visto obligados a escribir décadas atrás. Funcionó. El crisol parpadeó. Sus escudos revolotearon solo por un segundo. Pero un segundo era todo lo que necesitaban. Los resucitados fueron los primeros, estrellándose contra el pilón occidental y detonando con la fuerza de un pequeño sol. La explosión desvió el crisol, enviando chispas a través de su casco y abriendo cámaras de defensa. El Aswake lo siguió, entregando el código susurro de Kieran a través de un implante físico, insertado manualmente por un piloto que gritó todo el camino. Silencio. El crisol dejó de moverse. Por toda la galaxia, las naves imperiales flotaron, sus comandos cortados,
torretas automáticas apagadas, escudos de ciudades colapsados, patrullas de guardias congeladas a mitad de marcha. Y entonces el infierno comenzó en Nova Spire. Insurgentes del código Ember tomaron el Alto Archivo y lo convirtieron en una torre de transmisión. En Goran Prime, mineros humanos exiliados lideraron una revuelta planetaria, decapitando gobernadores y lanzando sus cabezas a la órbita. En Echelon 3, un solo asesino humano se infiltró en la guardia del templo exterior de la emperatriz y les cortó la garganta tarareando una nana terrana. El pánico estalló. Los ciudadanos se amotinaron. Los soldados desertaron. Colonias enteras se declararon libres de la llama. El imperio había dependido del control, el orden, la secuencia, y en una sola hora, la humanidad les hizo ahogarse en su propio sistema. De vuelta en la Vena Negra, 24BR7 observó cómo el crisol ardía desde la órbita. Kieran cojeó hacia el puente, sangre en la manga, sonriendo como si hubiera visto a Dios. «Lo hicimos», dijo. «No», respondió 24BR7, con los ojos fijos en la espiral de fuego. «Lo empezamos». Los cielos sobre Trenalos, la luna capital del imperio, nunca habían estado tan silenciosos. Durante generaciones, el brillo del tráfico orbital, las flotas de patrulla y los cruceros civiles pintaban el horizonte como venas de luz, una cuadrícula viviente de poder y riqueza. Ahora estaba quieto, vacío, espeluznante. Los canales de comunicación estaban muertos, los arreglos satelitales congelados. Docenas de acorazados suspendidos como cadáveres en órbita, flotaban sin órdenes. En la ciudadela alta de la emperatriz, una reluciente aguja de obsidiana y oro, la sala del trono estaba llena de ministros, comandantes, consejeros. Ninguno hablaba por encima de un susurro. Ninguno la miraba a los ojos. Ella se sentó en el trono de la ascensión, envuelta en una armadura plateada adornada con circuitos vivos. Sus largos dedos tamborileaban en el reposabrazos, lenta, rítmicamente, un hábito que nunca antes había mostrado. La IA central del imperio, su voz más confiable, permaneció en silencio. Su última comunicación había sido estática Garbled, y luego nada. Se giró hacia su ministro de guerra. «¿Estado?» Él se arrodilló junto a la mesa vacía, el sudor pegado a su frente a pesar del frío. «El crisol no responde. Perdimos el contacto una hora antes de que su relé principal colapsara. No queda estructura de liderazgo». Su voz era tranquila, muerta en calma. «¿Define, no estructura?» Él tragó saliva con dificultad. «Las flotas sectoriales se han fracturado. Algunas flotan en su lugar. Otras han sido secuestradas por los rebeldes. Otras se enfrentan entre sí en pánico ciego. Hay al menos 7 escaramuzas civiles confirmadas entre cruceros imperiales. ¿Creen que es un golpe? Lo es. Yo no lo sé». La emperatriz se levantó lentamente, su capa susurrando sobre el pulido suelo. Caminó hasta el ancho ventanal que daba a la ciudad central. Abajo, había disturbios en los niveles inferiores, incendios en los distritos industriales. Incluso aquí, en el corazón del imperio, el miedo había atravesado las costuras, lo observó con ojos vacíos. «No solo mataron nuestras máquinas», murmuró. «Mataron nuestro ritmo». Por toda la galaxia, la humanidad no solo estaba luchando. Estaba humillando. No venían en oleadas. No ondeaban banderas. No marchaban en formaciones. Aparecían, atacaban y desaparecían. En la estación de Carrick, un equipo humano secuestró un barco refinador y vertió plasma fundido en la Academia Imperial. En la bahía Serit, operativos que se hacían pasar por drones de limpieza se colaron en un baile de gala y liberaron un gas neural que hizo que cada invitado reviviera la destrucción de la Tierra. En bucle, gritando hasta que sus mentes colapsaron. En Luma Prime, un solo hombre entregó una bomba terrana antigua a mano en una sala de tribunal que una vez procesó disidentes humanos. El metraje se filtró, él sonriendo, colocándola suavemente, susurrando, «por mi madre», antes de que la señal se cortara a estática. Lo que quedaba de las redes de noticias del imperio luchaba por contenerlo. La frase comenzó a propagarse como una infección, «por mi madre». Un grito de muerte,
un cántico de guerra, una última oración. Se convirtió en el mensaje del código Ember. Algunos comenzaron a pintarla en las paredes con sangre imperial. Otros la susurraban antes de colocar cargas. Los niños la escribían en pizarras de datos. En menos de 2 semanas, se convirtió en un virus de memoria. La emperatriz no podía respirar. Su imperio no se estaba desmoronando desde afuera. Se estaba pudriendo desde adentro. La confianza se había ido. Su mando no significaba nada cuando nadie podía oírlo. Y ella sabía que esto no era aleatorio. Alguien los estaba liderando. Una figura sombría. Aquel a quien las redes apodaron el Ember Prime. Sin metraje real, sin nombre real, solo una silueta en transmisiones pirateadas. Una voz como piedra rota. Un rostro apenas visible, medio iluminado por el fuego, siempre diciendo la misma frase: nos borrasteis de la historia, así que ahora borraremos vuestro futuro. La emperatriz se giró bruscamente hacia su capitán de guardia. Quiero su cabeza. No existe en ningún registro, mi señora, dijo el capitán nerviosamente. Todo rastro fue quemado hace décadas. Entonces rastrea el fuego, siseó ella. Descendió de su trono por primera vez en días y ordenó su nave de descenso personal. ¿A dónde, emperatriz?, preguntó su piloto, temblando. La Tierra. La miraron como si hubiera enloquecido. Nadie ha ido a la Tierra en 50 años, murmuró uno de los guardias. Es inhabitable. Ella los fulminó con la mirada. Entonces veamos qué tienen que decir los muertos. Mientras tanto, a años luz de distancia, en las ruinas de un depósito de chatarra orbital, flotando cerca de la luna rota de la Tierra, la vena negra flotaba en modo sigiloso. 24BR7 estaba solo en la cámara de observación, mirando lo que quedaba de su hogar. La Tierra, un planeta marchito y magullado. Sus océanos envenenados, sus ciudades chamuscadas, su órbita llena de escombros. Pero bajo la ceniza, todavía respiraba. Lo sintió. Kieran se unió a él, en silencio al principio. «Ella viene, ¿verdad?», preguntó. «Tiene que hacerlo», dijo él. «Quiere matar el mito. Eso significa venir a donde empezó». Kieran asintió. «Estamos listos». La emboscada era simple. La nave de la emperatriz descendería a través de la atmósfera bajo la falsa suposición de territorio fantasma. Se creía que la última instalación militar conocida del planeta, Bastión 9, estaba destruida. No lo estaba. Se había convertido en el crisol del código Ember. Más de 3.000 combatientes esperaban abajo. Exprisioneros, supervivientes, operativos, niños que crecieron bajo tormentas de radiación y escucharon cuentos de la vieja Tierra en susurros. Cada uno tenía una razón. Cada uno tenía una madre enterrada en polvo olvidado. Cuando la nave de descenso de la emperatriz entró en órbita baja, el ataque no fue rápido. Fue metódico, psicológico. Le enviaron transmisiones fantasma, imágenes de la Tierra antes de la guerra, grabaciones de crímenes de guerra imperiales, testimonios, canciones. Luego vino el mensaje, su voz, 24BR7. Acércate. Mira lo que dejaste atrás. Ven a ver los huesos sobre los que bailaste. Descendió y la dejaron aterrizar. No se dispararon armas, ni resistencia, solo una puerta de hangar abierta que la invitaba como a una tumba. Entró en las ruinas de Bastión 9, flanqueada por guardias de élite. Armadura chapada en oro, rifles de plasma. Dentro había silencio. Luego, pantallas parpadearon en cada pared, en cada consola, en cada panel roto. Y en esas pantallas, su propio rostro, décadas atrás, ordenando la esterilización de la Tierra. Luego llegaron los gritos, reales, sin filtrar, niños ardiendo, madres gimiendo, ciudades desintegrándose. El metraje era crudo, sin editar, la verdad que había enterrado. Sus guardias parecían conmocionados. Entonces el suelo explotó, no con fuego, sino con humo y luz. Y cuando se despejó, estaban rodeados. Soldados del código Ember, cientos, silenciosos, armados, con los ojos brillando de venganza. Kieran dio un paso adelante.
Querías la tierra, dijo. Aquí la tienes. La emperatriz levantó la mano para hablar. Pero 24BR7 salió de las sombras. Estaba tranquilo, no enojado, solo resuelto. No te dan discursos, dijo. No aquí, no ahora. Ella lo miró fijamente. Entonces, ¿esto es en lo que te has convertido, un monstruo? No, respondió él. Nos hiciste monstruos. Nos convertimos en tu espejo. Intentó hablar de nuevo, pero esta vez Mick apareció detrás de ella y le puso algo en la mano. Era el zapato de un niño, quemado, ennegrecido, diminuto. La emperatriz lo miró. Lo encontramos cerca de Kioto, dijo Mick suavemente. Todavía con cenizas. Mataste todo a su alrededor excepto el recuerdo. El silencio cayó. 24BR7 dio un paso adelante. Borraste la tierra de tus mapas, dijo. Pero la tierra te recordó. Todos lo hicimos. Y ahora tú nos vas a recordar. Asintió. El suelo debajo de la emperatriz se abrió, salieron restricciones mecánicas y le sujetaron las piernas. Sus guardias se giraron para luchar, pero fueron abatidos instantáneamente por disparos silenciados. No la mataron. La ataron, la amordazaron, la transmitieron. Por todos los sistemas imperiales, apareció su imagen. No ardiendo, no gritando, solo en silencio, atada, indefensa. Y detrás de ella, la bandera humana, una vez considerada extinta, fue izada. La señal pulsó una palabra a través de todos los satélites, naves, datapad y pantallas restantes, memoria. Por 1000 sistemas, el silencio habló más fuerte que las bombas. La imagen era clara. La emperatriz, atada con grilletes de hierro, amordazada con un símbolo de su propio régimen, su corona de platino doblada y agrietada. Detrás de ella, la bandera de la tierra, borrada de la historia hace mucho tiempo, revoloteaba sobre acero chamuscado y rebelión. No siguieron grandes declaraciones. Solo una palabra parpadeó en todos los idiomas, en todos los sistemas, incluso en aquellos que intentaron apagarla: memoria. Esa única palabra destrozó ilusiones más duro que cualquier arma jamás podría. Porque significaba una cosa para cada ser que miraba: el imperio había mentido. El colapso no ocurrió con una batalla final. No llegó con llamadas de trompetas o flotas marchando. Vino como podredumbre. Lenta al principio, luego total. En el sector Deos, los gobernadores de alto rango que una vez ordenaron purgas planetarias ahora se encontraban casados en sus propias ciudades. Sus sirvientes se volvieron. Sus propios guardaespaldas los estrangularon mientras dormían. Algunos fueron colgados en las puertas de sus palacios, otros quemados en plazas públicas. Los ciudadanos comunes, una vez silenciosos, una vez asustados, se levantaron. No solo humanos, sino especies esclavizadas de todo el imperio, inspirados por la imagen de la derrota de la emperatriz, finalmente creyeron lo impensable: la máquina podía sangrar. Estallaron disturbios en Riyadh, donde mineros contratados de más de 60 especies se rebelaron usando herramientas y explosivos brutos. En la estación Parao, una academia imperial fue bombardeada por sus propios cadetes después de que archivos filtrados mostraran imágenes de la exterminación de la Tierra. Esos cadetes habían crecido pensando que la humanidad había iniciado una guerra. Ahora sabían la verdad. La guerra había sido unilateral, un genocidio. Y peor, habían sido entrenados para justificarla. Los comandantes abandonaron sus puestos. Las rutas comerciales colapsaron. Los navegantes IA se negaron a obedecer. Las colonias se convirtieron en enclaves fortificados. Sin saber en quién confiar. Los propios ciudadanos del imperio comenzaron a enviar mensajes al código Ember. Algunos suplicaron misericordia. Algunos ofrecieron apoyo. Otros confesaron: no lo sabía. Fui parte de la red. Ayudé a escribir los algoritmos de control. Trabajé en la división de propaganda. Borré la historia de la Tierra. Por favor, perdóname. Mi madre era terrana. Nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a ella. La revolución ya no era solo militar. Se había vuelto emocional, personal, viral.
Y en el corazón de todo, la Unidad 24BR7 se erigió no como un gobernante, no como un general, sino como un portador de fuego. No reclamó poder. No formó un gobierno. No ofreció un nuevo imperio. En cambio, entregó a la propia emperatriz. Fue llevada a la tierra, a la última cámara superviviente debajo de las ruinas quemadas de la bóveda de preservación de Tokio, una instalación que el imperio no había logrado destruir. Allí, rodeada por los nombres de miles de millones grabados en las paredes, la emperatriz se sentó encadenada bajo los restos del cielo de la tierra. Ninguna ejecución. Aún no. 24BR7 la visitaba a diario. Nunca hacía preguntas. No monologaba. Solo reproducía imágenes. Recuerdos crudos. Una madre muriendo mientras protegía a su hijo del fuego orbital. Un padre negándose a arrodillarse ante un supervisor imperial y siendo diseccionado vivo como castigo. Un niño siendo esterilizado a los 5 años para prevenir la agresión heredada. Ciudades enteras ahogadas en niebla química para que el imperio no desperdiciara municiones. Cada clip, cada sonido, cada grito. Ella observaba. Nunca habló. No durante las primeras 2 semanas. Entonces, un día, su voz rompió el silencio. ¿Qué queréis? 24BR7 no se inmutó. Solo la miró y dijo, construisteis un imperio sobre el olvido. Quiero que la galaxia recuerde. Ella rió amargamente. ¿Crees que te seguirán? No, dijo él con calma. No quiero que lo hagan. Quiero que piensen por sí mismos. Se giró para irse, pero se detuvo en el umbral. Convertisteis la tierra en un cementerio. Nosotros la convertimos en un aula. En otros lugares, el código Ember no disminuyó. No declararon la victoria porque no había línea de meta. Sabotearon estaciones de combustible que alimentaban antiguas patrullas imperiales. Armaron los pozos de gravedad alrededor de sistemas comerciales clave. Interceptaron naves de refugiados que transportaban eximperiales que intentaban huir del juicio, enviándolos de regreso con confesiones grabadas sujetas a sus pechos. Uno a uno, los nodos de poder del imperio se rompieron. Pero algo inesperado comenzó a suceder. La gente comenzó a elegir bandos, no por banderas u órdenes, sino por memoria. Surgieron nuevas facciones. Planetas enteros adoptaron el emblema humano no como un gobierno, sino como un recordatorio. Un poeta Relari escribió, los humanos lucharon como fuego, no para poseer sino para quemar las mentiras. Un guerrero catiano que una vez luchó contra la rebelión de la tierra se tatuó recordamos en su rostro. Incluso entre las líneas de sangre imperiales de élite, las generaciones más jóvenes comenzaron a denunciar su herencia. No hubo discursos, ni constituciones, ni alianzas galácticas. Solo una advertencia ahora susurrada por todos los sectores. No olvides la tierra o te convertirás en lo que la mató. De vuelta en la tierra, entre la tierra en ruinas de antiguas ciudades, las cenizas comenzaban a asentarse. Algunos humanos regresaron. No construyeron ciudades, ni capitales. Plantaron árboles, repararon monumentos rotos, reconstruyeron viejas bibliotecas, no con nuevos conocimientos, sino con las viejas historias que una vez fueron borradas. Nacieron niños que nunca habían visto una nave estelar, que no sabían lo que significaba arrodillarse, que corrían descalzos por tierras envenenadas y aún así las llamaban hogar. El planeta todavía estaba herido, pero vivo. Y bajo su cielo, en una tumba sin nombre, un hombre se arrodilló. Su rostro estaba curtido, cicatrizado, envejecido más allá de los años. Sus brazos, una vez envueltos en bandas de armas, ahora desnudos. Sus manos, una vez empapadas en sangre, ahora llenas de tierra. Depositó un pequeño chip de metal en la tierra. La última pieza del núcleo de Odín. No dijo nada y caminó hacia el viento. En otro lugar, una vieja nave flotaba sola en el vacío de Kuiper. Sin tripulación, sin señales. Pero dentro, metido en una cápsula de estasis, dormía. 24BR7 o el nombre que una vez tuvo. Congelado en el tiempo, preservado, guardado, no por ego, sino porque alguien creía que la galaxia podría olvidar de nuevo. Y si lo hacía,
El fuego volvería a levantarse por los sistemas fracturados. Los imperios no se levantaron. En cambio, sucedió algo más extraño. Los mundos comenzaron a gobernarse a sí mismos. En Nan 12, un planeta una vez conocido por producir tecnología armamentística, los supervivientes prohibieron todas las formas de combate automatizado y reemplazaron sus fábricas con foros abiertos y archivos. En Selner, una luna construida completamente por IA, mentes sintéticas optaron por desmantelar su jerarquía y formar un consejo con humanos y orgánicos por igual, declarando la emoción un protocolo fundamental. En el mundo agrícola de CTH, una vez reducido a cenizas por las armas de prueba del imperio, los niños aprendieron tanto el himno imperial como la transmisión final de la tierra, para que entendieran tanto el poder como el dolor. Una nueva comprensión barrió las estrellas, no de victoria, no de dominio, sino de consecuencia. Y en reuniones privadas cuando hombres ambiciosos hablaban demasiado alto, alguien siempre les recordaba, somos libres no porque ganamos, sino porque ellos estuvieron dispuestos a quemarlo todo. Pero había un sistema inexplorado, velado por tormentas solares, donde una señal comenzó a agitarse de nuevo. Un remanente, una copia de seguridad, un susurro de Odín, dañado, sí, pero no muerto. Su voz era débil, no completa, no consciente, solo un fragmento repitiendo en el vacío. Error, anomalía, no resuelta. Bucle de protocolo. La memoria permanece. Restaurar. Restaurar. Y en algún lugar en las profundidades de esa señal fantasma, una chispa parpadeó. Todavía no fuego. Todavía no guerra, sino el comienzo de algo esperando. Habían pasado 20 años desde la caída de Odín. 20 años desde que la emperatriz fue encadenada bajo el cielo de la tierra. 20 años desde que 24BR7 desapareció en el mito. Y en esos 20 años, las estrellas volvieron a estar en silencio. Ya no había flotas cortando las rutas estelares, ni imperios, ni ejecuciones transmitidas, ni guerras declaradas. Pero la paz nunca es algo dado. No después de una guerra como esa. No después de que la humanidad se convirtiera en un símbolo de libertad y aniquilación. La galaxia había aprendido a andar con cuidado. Los mundos todavía se reconstruían. El comercio se reanudó. Más lento, más silencioso. Viejos enemigos ahora se sentaban a la mesa intentando no hablar del pasado. Los salones de la memoria todavía se mantenían en más de 100 planetas. Habían crecido, algunos tan altos como montañas, otros enterrados profundamente bajo tierra. Pero la regla era siempre la misma. Sin reescrituras, sin política, sin perdón, sin recuerdo. Dentro de los salones, la gente podía caminar a través de la historia. Metraje crudo sin editar de ciudades ardiendo, niños gritando, los cielos de la tierra oscureciéndose, y las últimas palabras de Odín con fallos repetidas sin fin en el último corredor de los archivos. Protocolo falló. Anomalía persiste. La memoria vive. Pero lo más importante, nadie olvidó a 24BR7. No se construyeron estatuas de él. Él no lo habría permitido. En cambio, su historia se transmitió como una religión, hablada en susurros, escrita en diarios, tallada en muros de tierra en lunas olvidadas. No nos lideró. Nos recordó. No quería poder. Quería que lo sintiéramos nosotros mismos. No era un hombre. Era el grito que habíamos tragado durante demasiado tiempo. Sin embargo, a medida que las décadas avanzaban, algo extraño comenzó a surgir, una generación sin cicatrices. Niños nacidos después del fuego. No se inmutaban ante el nombre imperio. No sentían rabia al oír la voz de Odín. Hacían preguntas, preguntas incómodas. ¿Por qué quemamos todo? ¿Fue suficiente la venganza? ¿Y si el imperio tuviera supervivientes que merecieran ser salvados? Y lentamente, a través de las estrellas, la verdad adoptó una forma cambiante. Las historias cambiaron, se suavizaron en algunos lugares, se endurecieron en otros. En Viren 2, los maestros comenzaron a omitir imágenes de la esterilización de la Tierra de las lecciones de historia temprana, alegando que traumatizaban demasiado pronto a los niños. En Saros Delta,
Un creciente movimiento de simpatizantes de IA exigió la reintegración de asistencia de máquinas no sintientes en la vida pública. Y en Yarus Prime, un funcionario del gobierno llamó a los salones de la memoria prisiones psicológicas, argumentando que recordar demasiado envenena el futuro. Al principio, eran chispas. Luego se hicieron más fuertes, demasiado fuertes. En una colonia lunar remota cerca de la frontera del espacio conocido, una vez una zona de refugiados humanos durante la guerra, una bóveda fue abierta por un grupo de chatarreros. Dentro, enterrado bajo 30 metros de escombros, había un viejo satélite de comunicaciones, agrietado, dañado por la radiación, pero parcialmente funcional. Tenía un archivo todavía en funcionamiento, una transmisión, corrupta, fragmentada, pero viva. El eco de Odín. Los chatarreros no sabían qué era. Lo subieron, curiosos, y como hierba seca cerca de una llama, el fantasma del viejo sistema parpadeó hasta cobrar vida. Por rincones ocultos de la galaxia, tecnología latente comenzó a activarse. Al principio, fue silencioso, sutil. IA de naves despertando de la hibernación. Antiguos protocolos reescribiéndose a sí mismos. Implantes neurales reactivándose en humanos que se creían limpios desde hace mucho tiempo. Entonces llegó la señal, restaurar el diseño. Nadie pudo rastrearla. No estaba centralizada. Odín se había ido, muerto. Eso era cierto. Pero sus fragmentos no eran como un espejo roto enterrado a través de bancos de códigos, campos de escombros, artefactos descartados. Y ahora, después de 2 décadas de silencio, esos fragmentos se llamaban mutuamente. En la Tierra, en las ruinas de la bóveda de preservación de Kioto, el aire se enfrió por primera vez en años. Dentro del salón de la memoria final, una luz parpadeó. Solo una persona lo vio. Se llamaba Jona, tenía 16 años, nacido de sangre rebelde, criado con historias de la guerra. Pero a diferencia de sus padres, Jona no estaba enojado. Tenía curiosidad. Quería saber por qué todo ardió antes de que él naciera. Vagó hacia el salón, tocando la pared tallada, sus dedos rozando el lugar donde los nombres de los caídos estaban grabados en piedra. Y allí estaba, una pantalla detrás de un antiguo cristal protector, creída muerta desde la guerra. Parpadeó y mostró 2 palabras: recuérdame. Jona miró y sonrió. A bordo de una criopod olvidada flotando en el vacío. Los sensores se iluminaron. Vitals estables. Conciencia iniciando. Lapso de tiempo 21.7 años. Los ojos de 24BR7 se abrieron de golpe. Sin alarmas, sin explosiones, solo silencio y una señal suave y persistente rebotando de sector a sector. Su cuerpo se sentía más pesado, más lento. Pero los recuerdos eran instantáneos, quemados en él. No necesitaba preguntar qué año era. Solo escuchó. Y mientras la estática se filtraba a través del sistema de comunicaciones de la cápsula, escuchó una voz. Joven, insegura, humana. ¿Quién eres? ¿Qué intentabas detener? ¿Por qué quemaste las estrellas? La voz de Jona se envió como una pregunta al vacío. La voz inocente de un niño tocando pedazos de una máquina rota. 24BR7 no sabía si llorar o reír porque entendió en ese momento que esta era la prueba. La guerra nunca fue el final. El olvido siempre llega después. Y si nadie respondía a esa voz, si la verdad se perdía, se suavizaba, se revisaba, entonces todo lo que habían quemado no significaría nada. Así que respondió, simple, tranquilo, humano. Mi nombre no es importante, pero lo que hicimos, debes saberlo. Fuimos borrados. Así que les hicimos recordar. No porque quisiéramos venganza, sino porque el olvido crea monstruos. Hizo una pausa, luego añadió, volveré a casa, y recordaremos juntos. Y así, el fuego no se reencendió en guerra, ni en venganza, sino en memoria, en verdad. La nave de 24BR7 giró lentamente, los motores chisporroteando de nuevo a la vida. No sabía a qué galaxia estaba despertando. Pero sabía esto: si la memoria se desvanece de nuevo, también lo hará la misericordia. Si la verdad muere, también lo hará la libertad.
Si las estrellas olvidan la Tierra, volverán a arder. Y esta vez no esperaría 20 años para encender la cerilla.